Buenas, ¿cómo están? Vamos arrancando una de las tantas entrevistas que tuvimos esta semana con muchísima gente. Hoy vamos a tener también un gran invitado. Vamos a ver si está ya con nosotros. Ahí lo estoy viendo, así que bueno, vamos a sumarlo a Pedro. ¿Estás? Pedro, ¿cómo Hola estás? Juanma, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, ¿me escuchas bien? Sí, sí, ¿vos a mí? ¿Se escucha bien? Sí, perfecto, perfecto. Buenísimo, déjame que te presente. Pedro es politólogo, parte de 20 Venezuela, también ex vicepresidente de IFRI, si no me equivoco. ¿Es así, Pedro? Sí, correcto, correcto. Bueno, ¿cómo andas? ¿Dónde estás ahora? Bien, bien, en Caracas, como siempre, yo aprovecho y hago el disclaimer, la aclaratoria de que siendo el tercer peor internet del mundo, pues me disculpo si se cae la conexión, pero ahí retomamos enseguida. Tengan paciencia, se los pido encarecidamente porque eso pasa mucho, pero aquí estamos. Son los efectos del socialismo, de vivir Así en es. un... Bueno, si te parece, me gustaría empezar de lo grande y después ir a lo chico. Bueno, principalmente Dale. nosotros y por sumarte, bueno, este ciclo de entrevistas que estamos teniendo en estas semanas, que la verdad están muy buenas y los invito a todos a que las vean. Hay algunas ya subidas en YouTube y otras en nuestro perfil. Sí, bueno, ¿cómo está todo en Venezuela? ¿Qué está pasando? Mira, como todo una locura porque yo en todos lados digo, nosotros ya veníamos padeciendo un virus mucho peor, que era el socialismo, el chavismo. Y bueno, digamos que ya 5, casi 6 meses después de tener de cuarentena, la realidad es que uno empieza pues a cuestionarse muchas cosas, ¿no? En el sentido de, bueno, ¿hasta qué punto esto es sostenible? Por supuesto, para un régimen autoritario y criminal como el que usurpa el poder en Venezuela, es muy fácil justificar cerrar fronteras, cerrar aeropuertos, hacer todo lo que hace, ¿no? Pero bueno, la situación es muy compleja. Yo te digo, vamos rumbo al sexto mes de cuarentena. Competimos con Argentina a ver quién tiene la cuarentena más larga. Creo que les vamos a ganar. Y bueno, el punto es que a la par de eso, la gente tiene que comer, tiene que ver cómo sobrevive, tiene que ver cómo produce. Entonces, la gente, la verdad es que lo de la cuarentena no le presta mucha atención. Eso ha hecho que el mismo régimen implemente un sistema un poco extraño que ellos llaman el 7x7. 7 días de cuarentena radical, que no puede salir a ningún lado, y luego 7 días de apertura económica en 23 sectores de la economía que ellos más o menos identifican. Pero la realidad es que aquí la cuarentena no existe. Si, no importa en qué, si estás en los 7 activos o en los 7 de cuarentena, al final la gente sale. Pero además está ocurriendo algo más, Juanma, que quizás esto hace unos meses no se veía tan claro, que es el tema de el régimen está preparando una farsa electoral para diciembre, están intentando tener unas falsas elecciones legislativas, un poco para intentar acabar con el Parlamento actual, valiéndose de un tema constitucional, que es digamos, cierra el periodo. Y entonces, independientemente de que es una farsa electoral, lo que estamos viendo es la intención de fingir normalidad. Entonces están intentando hacer ver que, bueno, el país está reactivando, que no hay tal crisis como algunos pintan, que la cosa está mejorando, que los casos se han mantenido en 1.000 casos diarios aproximadamente. Pero la realidad, Juanma, es que el virus está entre nosotros, está creciendo. Y Eh, después estamos, hacerte sí, una consulta, Pedro. ¿Son confiables las cifras que presenta Venezuela? ¿Cuántos casos hay? ¿Se sabe o le están mintiendo en eso? no solo es que no son confiables, es que estos tipos de regímenes siempre mienten. Entonces, no tiene forma real de conocer, de saber qué está pasando. El régimen habla de
de 1000 casos aproximadamente diarios, a veces un poco más, un poco menos. Pero la realidad es que casi no se hacen pruebas, son muy pocos, solamente hay 2 laboratorios, acaban de habilitar un tercero en todo el país para hacer estas pruebas, pero además es irrelevante, el régimen va a usar las cifras como le da la gana. Por suerte, tenemos a la Academia de Ciencias y de Física y, digamos, toda la parte científica del país que está abocada a hacer proyecciones. Y bueno, las proyecciones hablan de 35.000 casos para final de año. Ya habían alertado de que era posible alcanzar los 1000 y tantos casos para mediados de año. O sea que al final los científicos no se equivocan. Los científicos han dicho lo que iba a ocurrir. Entonces, la gente, por suerte, tiende a creerle a los científicos, a los médicos y todo, y por eso los castigan, por eso los persiguen. Tú ves cómo precisamente son los médicos, los periodistas y los científicos los que están siendo perseguidos constantemente porque, bueno, al final están diciendo la verdad. Claro, las cifras se vuelven una de las tantas cosas manipuladas, ¿no?, por el régimen. Me gustaría hacerte una pregunta que hago bastante seguido cuando tengo oportunidad de hablar con gente que vive ahí en ese país o que vivió el socialismo. ¿Vos creés que el coronavirus podría acelerar la eventual caída de lo que sería el régimen chavista o lo va a hacer que este se aferre más al poder? Mira, yo creo que al final de cuentas siempre esto lo van a utilizar como una excusa para incrementar su poder, para demostrar que tienen todo el poder, ¿no? Y yo creo que eso es algo que bueno, está allí latente y siempre va a ocurrir. Eh, Lógicamente, tú podrías decir que la situación que esto genera en la gente, la incertidumbre, la crisis, podría acelerar una caída del régimen, pero para eso se requiere, entre otras cosas, del liderazgo y de una ruta política que lo haga o que lo conduzca hacia ese sentido, ¿no? Y eso obviamente es una de las grandes, digamos, de las grandes cosas, de las grandes interrogantes que queda, porque bueno, al final la realidad, Juanma, es que Venezuela es un país que está ocupado, es un país que está invadido, es un país que está ya en este momento tomado por mafias, grupos criminales. Y la realidad es que así pase la pandemia, la gravedad de la situación obliga, a nivel humanitario, obliga a actuar. Y actuar, desde luego, con una conducción interna, pero con ayuda internacional. Yo creo que el virus va a acelerar el sufrimiento de la gente, desde luego. Creo que la gente, imagínate, un país donde no hay agua, donde no hay electricidad, donde, en fin, ¿cómo haces para tener las mínimas normas de higiene? O sea, es muy complicado. Esto creo que va a traer sufrimiento. No tenemos tampoco la cantidad de cifras de fallecidos realmente por el virus, porque además se mezcla todo. Aquí hay gente que, bueno, que ¿sabes? Fallece por 1000 causas y incluso las que mueren por COVID-19 dicen que mueren por otra causa. Entonces, es muy complicado. ¿Puede ser una oportunidad? Sí, pero eso requiere también de una conducción política que lo entienda de esa forma. Y ahí que quería hacer la segunda pregunta, porque siempre hablamos, cuando hablamos de Venezuela, del chavismo, del régimen de Maduro, pero la oposición, ¿está presente? ¿Qué pasa con el gobierno de Guaidó? También había visto algunos rumores acerca, no sé si son rumores, pero un video de María Corina Machado sobre que no pudo llegar a un acuerdo con Juan Guaidó. ¿Cómo está la oposición en este sentido? Mira, lo que ha venido pasando con la oposición venezolana es algo que nosotros hemos advertido desde hace mucho que podía pasar, que es el hecho de que, bueno, en regímenes como estos también, las mafias penetran todo, penetran todos los sectores de la sociedad, la academia, obviamente todo lo que son los medios y desde luego también la política. Y eso ha hecho que en muchos espacios de la política venezolana y en muchos partidos se hayan infiltrado también actores que al final terminan jugando un doble juego, porque te dicen que son oposición, pero al final terminan siendo parte de la dinámica del régimen, porque bueno, por razones que sean, que no conviene aquí especular, pero ahí puede ser por ingenuidad, puede ser por dinero, qué sé yo. El punto es que cuando tú tienes un barco o un bote y no todos van remando en la misma dirección, sino que unos reman hacia un lado y otros reman hacia otro, el bote no va a avanzar, incluso se puede hundir. Entonces, eso es lo que ha venido pasando con la oposición y además se ha confundido mucho y yo siempre digo que esto es como una especie de chantaje, Juanma, con este tema de la unidad, ¿no? Porque ciertamente la unidad es importante, pero la unidad tiene que ser un medio, nunca un fin.
La unidad es el medio para tú lograr un resultado político que logre derrotar al régimen, pero además partiendo de dos premisas fundamentales. Que la unidad no es unanimidad, es decir, tú no puedes plantear que la unidad sea una sola voz y que nadie más pueda, digamos, disentir. Y lo otro es que la unidad tiene que ser en torno a un propósito. No puede ser en torno al hecho de decir, bueno, tenemos que estar unidos todos porque la foto es importante. No se trata de una foto. Y lamentablemente, Juanma, hasta hace poco aquí todavía había parte de la oposición que, bueno, decía que esto era una dictadura o que era una, incluso llegaban a decir, bueno, no es tanto una dictadura, no lo llamemos dictadura, pero incluso yo me atrevo a decir que ya la categoría de dictadura quedó incluso minimizada, porque ya esto es peor que una dictadura en términos de la naturaleza criminal del régimen y en Venezuela confluye terrorismo con crimen internacional, es mucho peor lo que pasa. Entonces, lo que está pasando con la oposición tiene que ver mucho con que, bueno, ha habido un grupo de 4 partidos que se han asumido la representación total de la oposición, cosa que no, al final la oposición es mucho más que eso, y a esto se suma, y aquí lo uno a tu planteamiento sobre Guaidó, a una serie de errores. Y yo quiero aquí ser muy enfático, Juanma, porque, y quizás me extiendo aquí porque creo que es importante para quienes nos escuchan sobre lo que está pasando en Venezuela. Nosotros fuimos de los primeros partidos y María Corina Machado fue la primera líder que empujó la idea de que Juan Guaidó se juramentara en enero del 2019 bajo además una fórmula constitucional, es decir, con toda la legitimidad del caso. Sin embargo, en el camino han ocurrido errores importantes que tienen que ver con la falta de transparencia, tienen que ver, por supuesto, con un manejo oscuro de muchos asuntos, con la pretensión de validar la impunidad antes que realmente la justicia o intentar lograr acuerdos con el régimen a espaldas del país. Y esto, Juanma, 17 meses después, se ha traducido en una profunda desconfianza y en una profunda preocupación por parte de los venezolanos, porque además hay que decir, Juanma, que Juan Guaidó no es el presidente encargado de Venezuela para gobernar ni para administrar recursos. Su intención y su objetivo debe ser liberar a Venezuela, porque para eso se juramentó y se juramentó toda Venezuela con él. Y eso no ha ocurrido. Entonces, cuando tienes eso, y incluso ya ni siquiera habla de esa fórmula que conocíamos, que era el cese de la usurpación, gobierno de la transición y elecciones libres, eso ya ni siquiera él lo menciona, pues obviamente llega un momento en el que hay un desgaste. Entonces, obviamente, Venezuela entra en una encrucijada, Juanma, porque además hay que decir, y con esto cierro la respuesta, que ya lamentablemente y para desgracia de nosotros que creemos en la política, hacemos política, creemos en los mecanismos democráticos, lamentablemente ya toda vía política o toda solución política electoral en Venezuela está cerrada. Por lo tanto, nosotros en 20 hemos reivindicado la idea de una opción de fuerza, con ayuda externa, con conducción interna, pero asumiendo que Venezuela es un país ocupado con presencia de potencias y de mafias internacionales. Claro, y a eso iba, creo que más o menos me respondiste, pero capaz que podás hacer un mayor punto ahí o darnos un mejor entendimiento a qué se refiere María Corina Machado cuando habla de operación de paz y estabilización, porque te escuché vos decir, Pedro, en el podcast que grabaste con nosotros también, que es un régimen criminal, Sí. y bien categórico, es un régimen criminal, y con un régimen criminal no se negocia, no se puede ir a unas elecciones porque podés dudar, lógicamente la transparencia de estas no van a estar aseguradas en las elecciones. Entonces me gustaría saber qué es la operación de paz y estabilización que menciona María Corina Machado en su video. Fíjate, nosotros, como tú bien lo acabas de decir, enfrentamos un régimen criminal. Eso quiere decir que estamos enfrentando además un conflicto que es no convencional. ¿Qué quiere decir esto? Que no estamos lidiando con políticos. Esto no es un asunto político convencional. Por eso es que yo mencionaba en la parte anterior que ni siquiera podemos hablar ya de dictadura, porque la dictadura es como muy particular, muy específica, y tiene además unos incentivos para el dictador en el sentido de que cuando se le presiona de determinada manera se va. El problema es que en Venezuela eso no va a ocurrir porque además de que hay una confluencia de mafias y grupos criminales, también hay una confluencia pues de múltiples grupos terroristas, etcétera. Aquí tenemos de la guerrilla colombiana hasta Hezbollah. El 70% del territorio venezolano está bajo control directo o indirecto de grupos de estos grupos.
Y ahí es donde entonces yo te decía en la parte anterior, bueno, si tú no tienes ni siquiera soberanía nacional, no tienes soberanía territorial, ¿cómo demonios tú puedes decir que puede haber una soberanía popular o puede haber voto? No existe, porque no tienes ni siquiera el control del territorio. Y lo más grave de lo que viene pasando, Juanma, es que esta situación se viene dando además con la autorización del Estado. Es decir, estos grupos operan con documentación dada por el régimen, con facilitación logística dada por el régimen. Entonces, al final tienes un gran conglomerado, ¿no? Criminal terrorista. Frente a eso, nosotros hemos propuesto una operación de paz y estabilización. ¿Qué es eso en definitiva? Bueno, mira, al final es un despliegue de múltiples acciones de las cuales queremos muchas ya están teniendo lugar. Cuando tú ves la operación antinarcóticos en el Caribe, cuando tú ves lo que está pasando con el testaferro del régimen Alex Saab, que además ahorita es lo que llaman breaking news, el hecho de que es muy probable que en las próximas horas sea extraditado a los Estados Unidos. Cuando tú tienes todo esto, estos son mecanismos de presión que hacen arrinconar al régimen, lo de los tanqueros iraníes con el combustible, y además de eso, tú requieres algunas acciones específicas a nivel de inteligencia, a nivel policial, militar, justicia internacional, es decir, una serie de factores que van presionando y que no, y aquí quiero ser enfático con esto, Juanma, porque además tú sabes que es muy fácil, la típica manipulación de la izquierda, es que ustedes lo que proponen es una invasión. No, 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 no. Venezuela ya es un país invadido. Nosotros lo que proponemos es una liberación y eso tiene que ver con apoyo internacional, tiene que ver con ayuda de fuerzas internacionales que, como te digo, no hay que verlo desde la óptica militar tradicional de los Marines que van a desembarcar. No lo vemos así. Además, con tanta inteligencia y con tanta tecnología en estos momentos, se pueden hacer muchas cosas. El punto es que creemos que tiene que generarse, Juanma, una amenaza creíble y superior a la que el régimen representa. El régimen entienda que ciertamente es más fácil en términos, ahí creo que me fui. Pero te escucho, pero no sé si la gente está escuchando. Te veo tildado. Ahí creo que volviste. ¿Escuchas? Ahora sí. ¿Estás, Pedro? Sí, voy. ¿Me Ahí. escuchas? Ahora sí. Está tildado, pero yo te sigo escuchando. No sé la gente. Las consecuencias del Ahí socialismo. está, ahí volví, ahí Ahí volví, va, me parece que va bien. ahí volví, Sí, sí. ahí volví. Lo que te decía es que al final de cuentas, lo que se necesita es una amenaza de fuerza que sea superior a la propia fuerza a negociar. Nunca los términos de su permanencia en el poder. Y para eso tú requieres de una coalición internacional, de aliados internacionales, eso que no, por supuesto no es el más fácil. Que quisiera decirte yo que nosotros quisiéramos un proceso electoral donde esto se resolviera mañana. El problema es que el régimen ha utilizado elecciones y diálogos como un mecanismo para mantenerse en el poder sin resultados. Entonces al final es eso, Juan, más el uso de la fuerza, asumiendo que es de conducción venezolana, pero también requiere de un territorio y de unas instituciones que deben ser liberadas. Es clave, me parece que es clave la oposición fuerte contra el régimen. De hace acordar, lógicamente, la metáfora, si se puede, de Navid Chamberlain y Churchill contra Hitler, ¿no? Uno terminó negociando y, bueno, terminó con la guerra. Y esta operación que vos nombrás, Pedro, ¿tiene lo que sería la aprobación de la sociedad? ¿Tiene una legitimización social? El 90% de la gente quiere salir de este régimen, como sea, y ya la gente además asume que no va a ser por la vía del voto ni por la vía, digamos, las vías institucionales tradicionales, porque además han comprendido de lo que este régimen es capaz. Y tú ahorita mencionabas perfectamente a Churchill. Churchill tuvo que ir mucho a Estados Unidos a hablar, realmente se le escuchó y Estados Unidos decide participar en lo que fue la liberación digamos, de la Alemania. De lo contrario, Churchill insistía, porque mucha gente le decía, loco, eso no va a funcionar, usar la fuerza. Pero es que Churchill entendía perfectamente la naturaleza del enemigo que enfrentaba. Y yo creo que ese ha sido
de los grandes errores como grupo, que probablemente han diagnosticado mal lo que enfrentábamos. Cuando era una dictadura lo veían como una democracia fallida. Cuando dejó de ser dictadura lo ven como dictadura cuando ya es un régimen criminal. Entonces ha habido como un retraso allí, ¿no? En asumir lo que enfrentamos. Pero yo te digo, la gente, y por eso, y esto tú preguntas, Juanma, porque Venezuela es un país unido. Venezuela está unida en torno a un propósito y un deseo, que es la salida del régimen. Sí, y la libertad. Entonces me pone contento y supongo que Vente viene creciendo en estos últimos años. ¿Cómo está en términos de partido político? ¿Viene con mayor representación? Mira, muy contentos. Ahí creo que se volvió a caer. Pero te escucho, estás medio Sí, tildado, pero se... está bien. Bueno, por lo menos no se ha caído, porque tú ese, La- por lo menos, eso es importante. Fíjate, eh, yo me atrevo a decirte, es el partido que más está creciendo en Venezuela, por dos razones concretas. Una tiene que ver con las ideas que defendemos. O sea, yo creo que el hecho de y el hecho de entender bueno, que Venezuela se cansó de socialismo y que Venezuela se cansó de populismo y todo tanto lo que le ha hecho daño. Entonces, claro, al ser de emoción, porque bueno, hay una propuesta distinta en lo ideológico, en lo programático. Y también, desde luego, porque tenemos referente nacional a nivel político más firme dentro de la oposición. Entonces, ciertamente estamos creciendo, estoy muy contento. Obviamente este tema de la pandemia para nosotros ha significado un gran desafío, porque bueno, es manejar un partido a nivel digital, en el tercer peor internet del mundo. Fíjate, tú y yo aquí estamos teniendo algunos problemas de conexión, aunque agradezco que no se ha caído y no lo voy a decir muy alto para que no se caiga, pero ahí vuelvo, no, pero ya, casi. imagínate lo que significa esto a una escala ahora de miles de personas en un país, lidiar con los horarios para que sea la hora en la que la gente se puede conectar porque hay luz o porque hay internet o porque es muy complicado. Pero muy contento porque estamos creciendo. Como te digo, tenemos un liderazgo en todo con las ideas liberales, preferente político fundamental, y eso nos está haciendo crecer dentro y fuera de Venezuela, porque afuera también tenemos una importante estructura con la diáspora. Te pregunto antes de pasar a Argentina, recién mencionaste los días que hay luz o los horarios que hay luz. ¿Cómo es el tema con los servicios? ¿Tienen días con agua, sin agua, con luz, sin luz? Sí, ¿Cómo o se vive? sea, a ver, yo siempre digo, a veces yo me siento un poco culpable cuando hablo de los servicios estando en Caracas, porque nosotros sufrimos el tema de los servicios, pero al final Caracas está muy bien en comparación con el país. Mm. Ahora, Caracas en comparación con el mundo es un desastre, pero en comparación con el país estamos mucho mejor, en el sentido de que nuestros cortes de luz no son tan frecuentes, es decir, es por zonas o de vez en cuando, no es todo el tiempo. 8 horas de cortes de luz, aunque hay zonas de Caracas que a veces 12, 20, hasta 40 sin servicio eléctrico por cosas puntuales, pero digamos, Caracas no tiene ese tema de que la gente se acostumbre a perder la electricidad por 8 horas o por 12 horas. Creo que, Eh, y bueno, y los efectos de agua, el tema del agua ha sido un poco. Por ejemplo, yo te hablo de mi zona. Yo estoy en una zona de Caracas, en el sureste de Caracas. Yo tengo agua normalmente me llega normalmente el jueves en la noche, el viernes, y me la quitan el domingo en la noche. Entonces, el edificio tiene tanques de agua y bueno, se raciona el agua 3 veces al día, de 6 a 7 de la mañana, de 12 a 1 del mediodía y luego de 8 a 9 de la noche. Más o menos esa es un poco la idea en mi qué caso. locura. Hay, hay comunidades que no tienen agua desde hace meses, Juanma. O sea, yo te digo, por eso te digo,
dentro de todo yo soy afortunado porque yo sé que a mí 3 días a la semana me va a llegar el agua. Hay gente que ni siquiera le llega el agua y ha sido muy complicado. Sí, qué locura vivir en un país así, ¿no? El desastre que ha hecho y el sufrimiento que ha causado el socialismo. Con respecto a esto, y Así es. pasando, cambiando un poco de... Habiendo vivido todo el proceso de socialización venezolana, ¿ves algunas señales tempranas en Argentina? ¿Podés describir a ver, cómo ves el gobierno de Alberto Fernández por los primeros meses de gobierno de él? Mira, hay muchas señales. Y lo peor es que yo debo decir, Juanma, que muchas señales fueron tempranas quizás el primer periodo de los Kirchner, ya, o sea, ese primer gobierno hasta la llegada del poder. Ya luego, muchas señales que no son tan tempranas, pero que siguen siendo señales de alarma, porque bueno, al final tú te das cuenta que vuelven estos crímenes, aprenden mucho. ¿Me escuchas? Te me fuiste un segundo, si podés volver a repetir un poco, Pedro, porque se cortó bastante, ahora te veo medio tildado. Ahí, Ahí volví, ahí volví. ahí sí, sí, Que bastante. Sí, podemos arrancar. el, el, el que ellos aprenden las lecciones de dejar el poder y buscan que no les vuelva a pasar. Es decir, ellos ya aprendieron la lección de lo que significó dejar el poder y entregarlo, y ahora entienden el costo de volverlo a hacer. Entonces es muy peligroso porque estamos viendo que en el caso de Argentina, en estos meses, Fernández va rumbo al año, pero la verdad es que uno cuando revisa todo lo que está pasando, su afronta directa contra la Constitución, contra las instituciones, contra la oposición, contra el periodismo, contra la justicia. Hugo Chávez lo hizo. Lo primero que hizo Hugo Chávez al llegar al poder fue desmantelar el sistema de justicia independiente, porque entendía que necesitaba una justicia a su servicio. Y yo creo que ese fue el gran error, viéndolo, si habláramos en términos del kirchnerismo, probablemente el gran error, porque eso les hubiera facilitado permanecer en el poder y probablemente hubiera sido muy difícil. Macri hubiera podido ganar en el 2015. Ellos no desmantelaron el sistema de justicia, pero fíjate que ahora sí van contra el sistema de justicia. Vamos por Van contra la propiedad privada, hay varios intentos, y no solo con el tema Vicentín, que aunque hayan retrocedido, eso no quiere decir que no vayan a volver a insistir en cosas como no, este tema de congelar las tarifas de telecomunicaciones. Eso trae consecuencias directas no en la prestación del servicio, sino en la dependencia de empresas a medidas de gobierno que al final te atenta contra la propiedad privada. Y sin propiedad privada no hay libertad de expresión, porque cuando tú al final dependes del gobierno o dependes de una línea o de una política gubernamental, pues estás perdiendo tu capacidad de poder decir las cosas libremente, ¿no? Esto veo muchas señales, Juanma, yo veo muchas señales. Sin embargo, yo creo que todavía ustedes tienen anticuerpos que nosotros, digamos que tuvimos también, que bueno, por razones de la naturaleza del régimen perdimos o digamos se transformaron, pero todavía tienen anticuerpos importantes, todavía tienen, creo yo, institucional, tienen en el Congreso una buena dosis de anticuerpos allí que todavía puede frenar muchas de las cosas que intente hacer el gobierno de Argentina. Yo estuve viendo, me enteré de la locura esta del voto virtual y pretendieron ignorar a los votos presentes de los diputados opositores. Entonces, bueno, ahí hay anticuerpos que ustedes tienen que mantener. Creo que la sociedad está dando importantes lecciones de pie, luchando, dando. Y eso es te me muy fuiste un importante. segundo. Ahí está, me parece. Sí, no, que te decía que creo que el tema de la gente,
la gente que sale Ah, a la calle. O sea, creo que ahora te escucho, está tildada la pantalla, creo que te fuiste un segundo, cuando estaba hablando de los no, anticuerpos que te... organizada en la calle siempre es muy importante. Y, y yo creo, Juanma, que el secreto está en que el gobierno nunca sienta que ustedes se acostumbraron. El gobierno no puede sentir que la gente se acostumbró y el gobierno no puede sentir que la gente se rindió, porque si es así van a buscar dominarlos aún más. La lección está en mantener viva la fuerza de la sociedad para hacer entender al régimen y al gobierno en su caso, que todavía es un gobierno, si se quiere, que tiene señales, pero que todavía ustedes tienen mecanismos institucionales y políticos para responder, que ustedes nunca se callen y que ellos entiendan y presentes, porque eso es fundamental en ese ADN democrático para evitar que vayan contra gente y contra la vida, la economía, contra todo, ¿no? En la medida que la gente le hace saber eso al gobierno, es mucho más difícil para ellos actuar. Si eso se pierde, el gobierno sentirá que ganó. Es muy interesante porque hiciste una descripción muy a fondo, ¿no? De todo lo que pasa en Argentina y por suerte, sí, por suerte todavía se puede decir que tenemos elecciones transparentes, que tenemos un Congreso que se respeten, aunque lo del otro día en el Congreso fue una vergüenza, poniendo ausente a los diputados que estaban presentes. Pero está muy buena la descripción que haces de la situación y te consulto, ¿vos decís que crees en que los regímenes de este estilo se autorregulan o solamente se frenan cuando alguien se opone a ellos? Mira, se frenan cuando entienden que hay una posición firme y que no los va a dar avanzar porque van a encontrar los frenos. Es decir, por eso te decía, es la importancia de los sectores políticos que entiendan a tiempo lo que están enfrentando y que utilicen a tiempo, porque al final, ¿qué fue lo que pasó en Venezuela, Juanma? Lamentablemente en Venezuela lo que terminó pasando, y no porque no lo intentamos, lo hicimos de mil formas, bueno, por mil razones que no es caso, pero eh, lo que no puede pasar en Argentina es que fracase la política en el sentido de que, bueno, no intenten utilizar todo lo que sea la política para derrotar a un gobierno que todavía pueden derrotar políticamente. En Venezuela, digamos, ya no se puede derrotar políticamente porque ya es un conglomerado criminal y ya lo pico es insuficiente. O sea, ya es darle una aspirina a quien necesita un tratamiento contra el cáncer. Entonces, ya no es suficiente. Ustedes todavía pueden frenar. Y eso es muy importante. Y eso además de todos los sectores. O sea, ustedes necesitan, por ejemplo, empresarios que se le planten firme al gobierno argentino y le digan, por ahí no es, y nosotros vamos a defender la propiedad, y nosotros vamos a defender la libertad económica, y vamos a impedir que se nos expropie o que se vaya contra nosotros. Igual los medios, los periodistas, voces críticas, desde luego los políticos, la oposición, más allá del fetiche unitario, estar juntos, es asumir el riesgo que están enfrentando. Y asumirlo juntos en el sentido de que tienen que aprovechar que tienen todavía los anticuerpos. Y de luego la sociedad argentina, yo creo que tiene que demostrarle cómo lo han hecho. Ustedes han salido a las calles y salen y siguen saliendo y se organizan y demuestran. Bueno, el gobierno tiene que sentir que no le teme y que por el contrario, la gente por la vía que sea, porque ellos no están a someter a la gente. Yo creo que todavía ustedes pueden hacerlo, pueden asumir una lucha tipo antes de que sea muy tarde. Y por supuesto procurar, tienen mecanismos políticos, bueno, ganar elecciones, las próximas elecciones parlamentarias que sé que vienen por allí, las legislativas. Ahí creo que estás. Se me tildó un poquito, Pedro. Ahora te veo. Estoy aquí. Sí, la verdad que por suerte todavía están esos mecanismos y van a ser sumamente importantes. Eh, Sí. Te preguntaría por último, para nosotros, para los jóvenes, siempre intentamos hacer esta pregunta, ya que ya tenemos 35 minutos de entrevista, me gustaría consultarte, ¿cuál ves que sería nuestro rol
en oposición a este gobierno? ¿Qué papel tenemos nosotros? Mira, yo creo que ustedes tienen una gran tarea por muchas cosas. Primero porque tienen unas ideas que son las ideas que está demostrado que funcionan. Tienen la historia, tienen los datos, tienen el relato. Yo creo que el secreto está en enamorar a la gente con esas ideas. Decirle a la gente que no es por allá, sino por este sentido de estas ideas y de eso es muy importante. ¿Me escuchas? Sí, sí, te escucho ahora, se quedó medio tildado, pero ahí volviste. Sí. Se puede. Por suerte se puede. Sí, te decía que aprovechar las ideas y enamorar a la gente con esas ideas. Creo que eso es fundamental. O sea, creo que hay que ir con eso. Denunciar todo lo que haga el gobierno, decir lo que está mal y obviamente convertirse en una voz firme, frontal. Y lo más importante, organizarse. Organizarse para asumir que deben tomar las riendas de la defensa de la sociedad civil. Y aquí no necesariamente hay que hablar de partidos. Y mira que te lo digo yo que estoy en un partido. Pero hay mucha gente que a lo mejor no quiere ser parte de un partido político, porque bueno, no le gusta la política, no le gusta un partido. Bueno, pero hay mecanismos en la sociedad civil para organizarse, hay mecanismos para actuar, hay mecanismos para hacer cosas. Entonces yo creo que organizarse es clave, con una narrativa correcta, con las ideas que funcionan y alzando la voz, diciendo directamente lo que denunciando al gobierno cada vez que cometa un acto autoritario o un acto que atente contra la democracia y por supuesto asumir que usted, es decir, que las ideas que están aquí reunidas van a volver al poder. Aquí también hago un paréntesis. Llegar al poder significa llegar al poder para hacer las cosas bien, las cosas que hay que hacer que no se hicieron. Porque por no haber hecho cosas, por las que sea, y no es mi rol juzgar aquí qué se hizo o qué no se hizo, qué se hizo bien o qué no se hizo bien, pero por no haber hecho cosas en los 4 años que tuvieron la oportunidad de hacer cosas, llegaron estos con más fuerza. Entonces, hay que demostrar que se puede volver, que van a volver a ganar. Y una vez que ganen y demostrar que en esta oportunidad sí van a hacer las cosas que hay que hacer, entendiendo el tipo de naturaleza que representa un gobierno como el gobierno kirchnerista, que está demostrado en menos de un año de gobierno los desastres que puede hacer. Espectacular, Pedro. La verdad que es muy, muy interesante hablar con vos. Siempre es un gusto para nosotros, para el Grupo Joven, tenerte. Les digo a la audiencia, los invito a todos a escucharte en el episodio de nuestro podcast, lo pueden encontrar en Spotify o en Apple Podcast. También aprovecho para decirle que en un par de semanas vamos a estar largando la segunda temporada de Círculo Rojo. Así que, Pedro, te mando un gran saludo. Ojalá sigan creciendo, sigan luchando. Fue un gusto tenerte con nosotros y la verdad que muy interesante todo. No, gracias a ti, gracias a todos los que por ahí vi muchos saludos y mucha gente querida que se conectó también. Ahí vi Mariana Gómez del Campo, gracias también por conectarse. Hay varios que he visto. Y bueno, fíjate, el primer envío que tuve con ustedes, tuvimos que abrir y cerrar el ego varias veces porque fue un desastre. Me dio una pena con Yayi, que también le mando un abrazo que anda por allí. Aquí, bueno, no se cayó nunca. No tuve que cerrarlo. Se caía la señal, pero aquí estuvimos. Entonces, bueno, es un avance, es un avance. Espero que la próxima sea corrido, pero creo que para los efectos de la conexión de Venezuela corrió bastante bien. No, sí, de 10, la verdad que sí. Sí, bueno, acá vi que Yashi te mandaba un saludo. Sí, bueno, Sí, Pedro, sí, un gusto. muchísima gente querida, Espero, muchísimas gracias. espero reencontrarte pronto. Un Claro gusto. que sí.